esa línea horizontal. Entonces, para representar esa onda, yo voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Subo hasta allí, bajo, paso por este punto, y luego va a descender esto hasta aquí, y luego vuelve a subir. Fíjense, esa sería la representación de una onda, ¿verdad? Si yo vuelvo a repetir una segunda fase, ¿verdad? Voy a poner otra vez aquí 2,5 y sube hasta 3. 2,5 y hasta 3. Y hacia abajo 1, 2,5 y bajo hasta 3 nuevamente, ¿verdad? Y repito, ¿verdad? El mismo proceso de subir hasta 3, bajar, pasar por este punto y desciendo hasta 3 y luego vuelvo a subir. Y ahí tengo una segunda onda. Tengo 2 ondas ya ahí, ¿verdad? 2 ondas. ¿Cómo se puede medir una longitud de onda? Una longitud de onda se puede medir desde un nodo hasta otro nodo. ¿Cuál sería el nodo? Este es un nodo, ¿verdad? Y aquí tengo otro nodo, ¿verdad? Esto representa una longitud de onda. O también puedo medir desde una cresta, que es la parte elevada, desde una cresta hasta la siguiente cresta consecutiva. Esto también representa una longitud de onda. ¿Cuál es la letra que representa la longitud de onda? La letra lambda. Lambda, que es una parecida a una Y, pero es invertida, ¿verdad? Lambda. Así. Una longitud de onda. Esa misma distancia va a tener desde aquí, ¿verdad? La misma longitud tiene. O sea que yo puedo medir la longitud de onda desde aquí hasta aquí, o desde una cresta a una cresta, o desde un valle a otro valle consecutivo, ¿verdad? Entre 2 valles consecutivos, entre 2 crestas consecutivas, entre 2 nodos consecutivos. ¿Por qué se le llama nodo a ese punto? Porque es allí donde se van a cruzar, ¿verdad? Donde se van a, si yo genero una onda invertida, ¿verdad? Esto termina aquí, ¿verdad? Comienza y termina justo ahí, ¿verdad? Ahí donde termina y ahí donde comienza, donde se intersectan esas ondas, ese sería un nodo. Muy bien. Ya saben entonces el concepto de longitud de onda. La longitud de una onda. ¿Cómo se puede medir la longitud de una onda? Se puede medir entre 2 valles consecutivos, entre 2 crestas o entre 2 nodos, ¿verdad? Muy bien. El tiempo que tarda para realizarse una onda se denomina periodo. Periodo y se simboliza con la letra T. Periodo. Su símbolo va a ser una T mayúscula. Y el número de ondas que pasa por un punto, vamos a suponer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ondas pasa por este punto en un segundo. Entonces, esa cantidad de ondas que pasa por un punto por unidad de segundo o por unidad de tiempo se denomina frecuencia de la onda y se simboliza con la letra F. F. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de F? De frecuencia. Es el Hertz. Hertz. En honor a Henry Hertz, que fue el que estudió la frecuencia, el que analizó el estudio de las ondas. Y su símbolo es Hz, ¿verdad? Esto viene a ser cantidad de ondas o número de ondas por segundo. Número de ondas por segundo. Número de ondas por segundo. Entonces, esa unidad de cantidad de ondas por segundo corresponde a la unidad de Hertz. Ciclos por segundo también se dice en otros términos. Ciclos por segundo. ¿Y el periodo en qué unidad vamos a medir? Como es un tiempo, vamos a utilizar la unidad de segundo. Segundo. Bueno, ¿cómo determinamos la velocidad de una onda?
la velocidad de una onda se puede determinar en función al periodo o en función a la frecuencia. En función al periodo o en función a la frecuencia. La velocidad, como siempre, vamos a representar con la letra V. Y entonces, como la velocidad nosotros sabemos que es desplazamiento sobre intervalo de tiempo, que es el concepto de velocidad, ¿verdad? La velocidad es desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, en ondas, en estudio de ondulatoria, el desplazamiento sería el desarrollo de una longitud de onda. Entonces, yo tendría, en vez de delta S, tendría lambda. Y el intervalo de tiempo corresponde a un periodo. Es decir, el tiempo que tarda para desarrollarse una onda se denomina periodo. Entonces, la velocidad sería, la velocidad de una onda va a estar determinada entre el cociente de su longitud y el periodo que tarda para desarrollarse. Muy bien. Como ustedes pueden ver la definición de periodo, periodo es el tiempo para que se produzca una onda. Tiempo para que se produzca una onda. Y la frecuencia es el número de ondas sobre intervalo de tiempo. Es decir, cuántas ondas se produce en un determinado tiempo. Entonces va a ser número de ondas sobre tiempo. Es la inversa de lo que está acá. Tiempo sobre onda y acá es onda sobre tiempo, ¿verdad? Entonces decimos que el periodo es la inversa de la frecuencia. O podemos decir también que la frecuencia es la inversa del periodo. O sea que es exactamente su inversa. Y por lo tanto podemos decir, si yo tengo acá velocidad igual a longitud de onda sobre periodo, estoy teniendo lo siguiente. Velocidad es igual. Yo estoy teniendo aquí velocidad es igual a longitud de onda por 1 sobre periodo, ¿verdad? Longitud de onda por 1 sería longitud de onda sobre periodo. Entonces, si yo separo y estoy teniendo aquí este 1 sobre periodo, yo puedo sustituir por F. Por lo tanto, la velocidad también va a ser igual a frecuencia por longitud de onda. Frecuencia por longitud de onda. O sea que yo puedo expresar la velocidad en función a la frecuencia, o en función a su longitud de onda y periodo. En función al periodo o en función a la frecuencia. Entonces, así podemos determinar la velocidad de una onda. Muy bien. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta altura a la que se eleva una onda? A esto le llamamos amplitud. Amplitud. Amplitud, entonces, tanto hacia arriba como hacia abajo. Tenemos amplitud. Esto es longitud de onda. La cantidad de ondas que pasa por un punto en la unidad de tiempo se denomina frecuencia. El tiempo que tarda para que se desarrolle una onda se denomina periodo. Estos son los conceptos básicos que tenemos que manejar del estudio de las ondas. Muy bien. Suelen escuchar las emisoras de radios, que algunas son AM y otras son FM. ¿Qué significa AM? En las emisoras de radio. ¿Cómo? Antes del meridiano. En radiofonía AM no significa antes de meridiano.
FM y AM. ¿Qué tenemos aquí entre estos conceptos que tenemos que comienza con A? Puede ser amplitud modulada y frecuencia modulada. Muy bien. Amplitud modulada y frecuencia modulada. AM y FM. Amplitud modulada. Entonces, cuando tenemos una radioemisora que está emitiendo una señal de su, digamos, de su programación en una amplitud, es decir, lo que se regula es la amplitud de la onda que emite esa radioemisora. Es decir, si emite a una amplitud de 50 metros o 30 metros, ¿verdad? Existen las ondas cortas y las ondas largas también. Y ahí la amplitud en la que emite no pueden ser iguales. Es decir, la CONATEL en este caso es la entidad que regula a las emisoras que van a emitir esas señales, y la amplitud de cada onda, de cada emisora, no pueden ser iguales, porque si no producen interferencias, ¿verdad? Entonces, todas las radios AM tienen una amplitud específica de cada emisora, ¿verdad? Radio Nacional, Radio 1 de Marzo, Radio no sé cuánto, ¿verdad? Cada uno tiene una amplitud diferente para que no produzcan interferencias. Lo mismo ocurre con las FM. ¿Qué significa FM? Frecuencia modular. Frecuencia modulada. Es decir, la frecuencia es la que se modula, es decir, la que se regula, y la CONATEL, ¿verdad? Es la que se encarga de administrar eso, ¿verdad? De permitir, se tiene que sacar un permiso, ¿verdad? De la CONATEL, y te da la licencia para poner una emisora de radio con una frecuencia. Vamos a suponer que yo quiero habilitar una radio FM y quiero poner 95.5 megahertz, ¿verdad? Con esta frecuencia quiero sacar. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a permitir hacer eso o no? Hola. Hola. Salió mi pizarra. Profe, yo no escuché la pregunta porque me pareció entrecortado. Ya. Estoy teniendo problemas de señal. Si yo voy y solicito, por ejemplo, una emisora de FM, que voy a habilitar, y pido a la entidad que regula eso, y pido que me habilite una frecuencia de 95.5, ¿será que me van a dar? $95.5 MHz. O pido, por ejemplo, 91.1 MHz. ¿Será que me van a habilitar? ¿Ustedes No, conocen una radio que tenga 91.1? al menos yo no. No suelen escuchar radio ustedes, no escuchan malo parece radio ustedes. Y cuando me suelo ir en el auto con papá, armarlo a veces.
¿Conocen alguna emisora de FM? 96.5. 96.5. ¿De qué radio es? Disney, ¿verdad? Sí, Disney. Disney. Bueno, no puedo yo, por ejemplo, 96.5. Me voy y pido en la Conatel, ¿verdad? Quiero poner esta emisora en el barrio Murucuyá y esta va a ser la frecuencia. Le presento todo mi proyecto ahí, me va a recibir y va a empezar a averiguar si hay una radio que emite en esa frecuencia. Si hay una radio que está emitiendo en esa frecuencia su señal, entonces no me puede permitir, ¿verdad? No me puede permitir. Además, si es que no encuentra ninguna frecuencia, ¿verdad? Me va a dar en forma experimental, ¿verdad? En forma experimental, emitir mis señales por un mes o creo que 3 meses, ¿verdad? Sin publicidad, donde yo tengo que empezar a dar música, música, música. Y si no hay ninguna queja de otras emisoras de la zona, entonces ahí recién me da la licencia para empezar a hacer las publicidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene que haber dos emisoras que tengan la misma frecuencia. Eso se llama FM, frecuencia modulada. Había sido la... Mira que venimos a aprender hoy. Bueno, estos son algunos conceptos, ¿verdad? Que se manejan de ondulatoria, ¿verdad? Que día a día nosotros estamos inmersos en un mar de ondas, ¿verdad? Estamos rodeados de ondas. Nosotros caminamos, ¿verdad? Y permanentemente, ¿verdad? O sea, que estamos invadidas de ondas de radio, ondas de TV, ondas de celulares, etcétera, etcétera. Todo. Y las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que es la radiación solar, ¿verdad? La radiación solar. Y también las ondas infrarrojas, ondas de rayos X. Todas esas ondas están permanentemente a nuestro alrededor, ¿verdad? Nosotros estamos en un mar de ondas. Bien, ¿tienen alguna pregunta? No me está retornando mi pizarra. Profe. Sí, te escucho. No, o sea que yo no tengo preguntas. Ah, no tenés pregunta. Quería ver por lo menos para resolver un problema y después para soltarle para que puedan hacer ustedes. Profe, Sí, una pregunta. Ahora sí, ahora que te viene la tarea. Acá dice, haz una pequeña experiencia. Eso tenemos que hacer también. El 4. voy a mirar. En un recipiente mediano y eso nos está pidiendo. Sí, pueden hacerlo. Sí, pueden hacer. Y después, acá O sea, tenemos la clasificación de información básica, tienen todo lo acá. mi pregunta decía que eso hay que evidenciar o algo así. Y sacar foto y alzar. ¿Dónde está tu...? Acá en Te por Ápico está. El número 4, en la página 4 los hay. Bueno, vamos a ver. Ustedes usan el gestor de tareas de Teams No, o con sea, de algún Team sí. profesor, con algún profesor o profesora. Acá aparece también dos ejercicios que pide que hagan a través del gestor de tareas. Enviar. Esta tarea debes entregar en 15 días, dice. A más tardar. El 2 al 6 de agosto era este tema. Nosotros vamos a tener en cuenta del
Esta semana es del 16 al 20. 16 al 20. En 15 días. ¿Qué es lo que es 2 ejercicios? Van a entregar en 15 días. En 2 minutos ustedes ya van a entregar esto. Bueno. Hay cosas que de repente hay que ir puliendo de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar los conceptos básicos. Aquí tengo, por ejemplo, la longitud de onda del sonido de más baja frecuencia que percibe el oído humano es de 17 metros. 17 metros la longitud de onda. ¿Cuál es la frecuencia considerando la velocidad del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo? Si yo tengo la velocidad 340 metros por segundo y la longitud de onda 17 metros, entonces la frecuencia puedo despejar de la ecuación de velocidad, ¿verdad? Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia y sustituyo velocidad y longitud de onda y despejo frecuencia y me sale 20 Hz, ¿verdad? O sea que 20 ciclos por segundo es lo que puedo percibir yo a través, o sea que es lo que podemos percibir a través de nuestro oído, ¿verdad? 20 Hz de frecuencia, esa es la frecuencia más baja. Y la más alta sería 20.000 Hz. 20.000 Hz, ¿verdad? O sea, es la frecuencia más elevada que puede percibir el oído humano. Nosotros, entonces, podemos percibir frecuencia entre estos dos valores, 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Qué pasa con los oídos de los canes, de los perros, ¿verdad? Ellos pueden percibir frecuencias menores a 20 Hz. Menores a 20 Hz. Es decir, frecuencias más bajas pueden percibir. Es por eso que para ellos, para los perros, para estos animales, ¿verdad? La explosión de un petardo o de los petardos, ¿verdad? Una explosión para el oído de los perros ya es algo catastrófico, ¿verdad? Se vuelven locos, pobrecitos, ¿verdad? Y también, como pueden percibir frecuencias más bajas que 20 Hz, nosotros no escuchamos de repente una persona que viene caminando descalzo y ellos sí pueden escuchar. Y también, además de escuchar, pueden diferenciar si es su dueño o no es su dueño, ¿verdad? Es por eso que ellos cuando escuchan, de repente nosotros no escuchamos todavía el auto de la casa cuando está viniendo de la esquina, ellos ya empiezan a disfrutar de ese encuentro con su dueño, ¿verdad? Ya empiezan a mover su cola y a esperar porque ya está escuchando que está viniendo su dueño. Eso es en el caso de los perros, de nuestra mascota, ¿verdad? Seguramente que tienes experiencia con estos animales, ¿verdad? Seguro que algunos tienen en su casa algún perrito y le hace fiesta o cuando se acerca en el portón ya escucha a ellos y ya comienzan a hacer fiesta en la casa, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es en cuanto a la frecuencia del sonido que puede percibir el oído humano. Acá el otro ejemplo dice, en un tanque pequeño la velocidad de propagación de una onda es de 0,50 metros por segundo. Sabiendo que la frecuencia es de 10 Hz, calcula la longitud de onda. Bastante sencillo también, ¿verdad? Tengo la velocidad, la frecuencia y despejo la longitud de onda y me sale 0,05 metros. Hertz, la unidad de Hertz siempre tiene que estar relacionado con segundo. Entonces, si yo tengo la velocidad en kilómetros por hora, tengo que pasar a metro por segundo para poder utilizar con la unidad de Hertz, ¿verdad? Que es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo, pero es importante manejar estos conceptos, ¿verdad? Para que puedan ir enriqueciendo sus conocimientos en cuanto a los fenómenos físicos. Fenómenos físicos.
Si ustedes colocan agua en una copa, no sé si llegaron a ver alguna vez agua en una copa y mojan un poquitito su dedo y hacen el movimiento por el borde de la copa, emite un sonido y como el sonido entra dentro de la copa y produce un reflejo, es, es muy bonito. Parece que se escucha en el aire ese sonido. Así que por ahí quieren experimentar también eso. Bastante sencillo para hacer en casa y no es peligroso, ¿verdad? Hay experimentos que de repente dicen, no intenten hacer esto en casa. Esto se puede hacer en casa. No tengo nomás ahora a mano una copa o un vaso, ¿verdad? Le pongo agua hasta la mitad, mojo mi dedo y le hago pasar así suavecito por el borde y comienza a producir un sonido que, que parece que el sonido está en el aire así. ¿Quieren probarlo? Eso pueden hacerlo. Bueno, si no hay otra consulta en relación a las ondas, yo quiero dejarles para que puedan hacer lo de física y también lo que mañana tienen que entregar. Vale, profe. Bueno, que Dios la... Profe, Sí, una pregunta. ¿Qué tanto si verías la posibilidad de en algún momento, así, viste que son bastante sencillos los temas que estamos teniendo en física, los que nos vienen, tener explicaciones de física, de dinámica, por ejemplo, así, para resistencia más, por ejemplo, que estamos teniendo muchos temas que involucran eso. mm, Y nosotros no tuvimos mucha base de física en primero. ya. Y ustedes quieren, o sea, que virtual vamos a hacer, ¿verdad? Sí, Obviamente. ¿Y de qué tema, por ejemplo, quieren, qué le falta reforzar? Dinámica, estática. Ya, sin problema. Desde la próxima clase podemos ir otra vez hacia ahí. Y hacemos exclusivamente con Buongiorno. ¿Les parece? Estaría genial, profe. Muchísimas Ujú. gracias. No, no hay ningún problema. Gracias por avisarme. Así que yo me voy guiando con esto porque es lo que hay y yo pensé que le estaba haciendo útil esto. Entonces, sin ningún problema, eso podemos ir a lo nuestro y reforzar lo que ustedes realmente necesitan. Yo muchísimas venía, gracias. eh, yo venía haciendo esto que nos dan el MEC, ¿verdad? Porque muchas veces eh, ya tuve una experiencia en donde los alumnos, ¿verdad? Dicen, no, pero este no es lo que el ministerio da y esto a mí no me puede exigir. Entonces, si nosotros nos ponemos todos de acuerdo y ustedes están en condiciones, ¿verdad? De apoyarme en el momento de que si nosotros no estamos haciendo lo que es del MEC, pero es lo que a ustedes les gusta, sin ningún problema. Yo puedo salir de esto y hacemos lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Sí, No sé profe. si no sé si me explico. Sí, profe, Porque nosotros nos en el encantaría. momento, sí, en el momento del examen es el tema, cuando uno rinde de repente y no pasa, entonces se empieza a revisar qué es lo que el profesor dio. Y el profesor está dando tema del primero. ¿Y por qué no dio el tema del segundo? Entonces ahí comienzan las cosas. Y si ustedes me van a apoyar, yo con mi gusto. Le doy lo que ustedes quieren, que es lo que ustedes necesitan también, ¿verdad? Siempre he trabajado así y ahora estaba muy obediente con el tema del MEC. ¿Me Sí, entienden, profe, va? estamos apoyando. Sí, estamos apoyando. Entonces de la próxima semana entramos en estática primero, ¿verdad? O dinámica. ¿Qué le gustaría dar primero?
Estática es la parte de equilibrio de punto material, equilibrio de cuerpo rígido, estructuras como vigas. Y después pasamos a dinámica, donde se da trabajo, potencia, energía, rendimiento. Pienso que estática, profe. Estática, Eso es lo que me ejemplo. genial. Empezamos con estática entonces, desde el jueves. Vale, profe. Gracias. Vamos, que Dios la acompañe y nos vemos el jueves.